welcome from my Lord. It comes from. Esta mañana me da un placer de presentarles a Lupe, que les va a traer la palabra. Gracias. Buenos días. Ojalá que todos ustedes hayan comido suficiente esta mañana. Ojalá que hayas comido sus donas y sus cafés, porque te voy a hacer pensar. ¿Ok? Siendo el filósofo quien soy, es lo que hago. Te hago pensar. Ojalá que sus mentes ya están listos para correr el corriente. Si quieren ahorita por lo pronto, antes que empiezo, si quieren abrir sus Biblias a Hebreos, capítulo 11. No vamos a leer ahí ahorita, pero cuando es tiempo, quiero que estén listos para seguirme. Hebreos, capítulo 11. Tengo una pregunta con ustedes. Síguenme, por favor, y denme tu atención. ¿Qué es lo que tengan Pedro, Pablo, Santiago, Juan, Lucas, Andrés, Mateas o Esteban o Marcos? ¿Qué es lo que tengan ellos en común? Piensa. Todos eran hombres muy grandes, ¿verdad? Eran hechos milagros. Curó enfermos, levantó los muertos, sobrevivieron mordidas de víboras, fueron hervidos en aceite y no murieron. Fueron muy grandes hombres, ¿no? A lo mejor dirás, sí, fueron grandes hombres porque estaban con Cristo. Bueno, te puedo decir, ¿qué tal de Jonás, Abraham, Isaías, Noé? Todos ellos también eran muy grandes hombres. Moisés, pero en aquellos tiempos Cristo no estaba con ellos. Entonces te pregunto otra vez, ¿qué es lo que tengan todos esos grandes hombres en común? Te lo puedo decir yo. Todos tenían fe. Han hecho todas esas cosas porque tenían fe. Pero espérate. También nosotros tenemos fe, ¿no? Hemos creído que Jesús es el Hijo de Dios, ¿no? Creemos que Dios existe, ¿no? Entonces también nosotros debemos de poder curar a los enfermos, levantar a los muertos, ser hervidos en aceite y sobrevivir, y escapar las mordidas de víboras, ¿no? Si también nosotros tenemos fe, ¿por qué no nosotros? Bueno, hay una cosa que nos separa a la mayoría de nosotros a ellos. Aunque vivimos en fe, como ellos, estos hombres no fueron grandes porque vivían en fe. Ellos vivían en fe, pero también murieron en fe. No, amigos. Eran grandes porque no solamente vivían en fe, vivían por fe. No es porque vivían en fe, pero porque vivían por fe. Quizás me preguntarás, ¿hay una diferencia? Sí lo hay. Y esta diferencia es el punto mayor de este sermón el día de hoy. En la Biblia hay diferentes maneras de referir a la palabra de fe. Fe fue usado varias veces con diferentes sentidos. Y lo que realmente, o lo que la mayoría de nosotros creemos, es que fe quiere decir creer algo. Es lo que estamos acostumbrados a pensar, que fe quiere decir creer algo. Bueno, yo investigué en el diccionario y hay dos diferentes definiciones. Y bueno, ahora les quiero explicar eso a ustedes. La primera es creencia firme en algo para creencia firme en algo para él, cual no hay prueba. Es lo que estamos acostumbrados a pensar. Que tener fe es creer algo que no hay prueba por ver, ¿verdad? Que no hay nada que podemos ver para comprobarlo. Creer en algo, entonces, quiere decir fe. Es lo que nosotros pensamos y estamos acostumbrados que quiere decir fe. Pero ¿sabes qué? Hay otro sentido en cual fue usada la palabra fe en la Biblia. Y eso va así. Palabra que se da o promesa que se hace a alguien con cierta solemnidad o publicidad. ¿Suena familiar? Debe. Eso fue lo que hiciste cuando te bautizaste. Cuando proclamaste tu fe a todo el mundo, tú prometiste que ibas a vivir por este tipo de fe. Porque tú diste tu palabra a Dios, a proclamarlo cuando bautizaste. Eso es lo que hace cada vez que tomes parte de la Santa Cena.
estás proclamando tu fe. Está dando tu palabra o tu promesa. Que vas a dar a Dios tu lealtad completa. Entonces, si eso es cierto, ¿por qué no somos nosotros hablando en lenguas, curando a los enfermos, levantando a los muertos, siendo hervidos en aceite, o escapando las mordidas de víboras, o echando afuera a los demonios? ¿Por qué? Te pregunto, ¿por qué no estamos haciéndolo si también nosotros creemos? Es porque no estamos viviendo por fe, estamos viviendo solamente en fe. Hay una gran diferencia. Mucha gente piensa que han hecho un gran favor a Dios cuando llegaste a creer. Cuando la gente, tus amigos o alguien te presionaba, mire que hay que creer, y ya, ok, está bien, yo lo creo, ok, está bien, yo voy a la iglesia, yo creo, sí, ok, está bien. Cristo es el Hijo de Dios, yo creo. ¿Creen ustedes o hay mucha gente que han hecho un gran favor a Dios porque llegaste a creer? Como usted hiciste algo por Dios porque llegaste a creer en algo que no hay prueba. No hay puntos ganados, amigos. No hay ni un punto ganado por creer en Dios. Por solo creer no hay punto, ni uno. La Biblia nos diga dos veces, una vez en Romanos 1:20, yo lo leo, y otra vez en Hebreos 11:3, yo lo leo. Vamos con el Hebreo primero. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. En Romanos 1:20 dice, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio del Creador, de manera que ellos no tengan excusas. No hicieron nada ustedes por Dios para creer, porque ahí la Biblia dice que los que creen en Dios no tienen excusas para no creer. Su evidencia fue clara en el universo. Si usted cree que hiciste algo grande nomás por llegar a creer a Dios, no hay puntos por eso. Dijo Dios que no tienen excusa para no creer. Creer debe ser automático. Hasta los demonios creen. Los demonios mismos creen lo mismo. Ya ves, no estamos hablando en lenguas o echando afuera a los demonios. No estamos curando a los enfermos o escapando las mordidas de víboras. Porque no estamos viviendo por fe. Tenemos que vivir por fe y no en fe. Tenemos que vivir por fe y no en fe. Vamos a ver ahora lo que dice Hebreos capítulo 11, pero sígueme porque no vamos a leer todos los versículos, le voy a correr un poco rápido, así que sígueme si pueden. Primero vamos a ver lo que la palabra dice sobre este tipo de fe, de vivir por fe. A ver qué han hecho la gente, estos hombres grandes que han vivido por fe en lugar de vivir en fe. Vamos a ver lo que ellos han hecho por fe. En el primero dice, en 11:3, por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios. Vamos a brincar al 4. Por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable de a Caín. Vamos al 5. Por la fe Enoc fue sacado del mundo sin experimentar la muerte. Vamos al 7. Por la fe Noé advirtió sobre cosas que aún no se veían. Vamos al 8. Por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció. Vamos al 11. Por la fe Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma está estéril, recibió fuerza para tener hijos. Vamos brincando para abajo al 17. Por la fe, ya ves, por la fe, Abraham, que había recibido la promesa, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac, su hijo. Vamos al 20. Por la fe, Isaac bendijo a Jacob y Esau. El 21. Por la fe, Jacob, cuando estaba al punto de morir, bendijo a cada uno de sus hijos. Por la fe, José, al fin de su vida, se refirió a la sala de los israelíes, que fue el Éxodo. Vamos al 23. Por la fe, Moisés, recién nacido, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño precioso y no tuvieron el miedo del édico del rey. Vamos al 24. Por la fe, Moisés
ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón, prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios al disfrutar de los efímeros. El 27, por la fe salió de Egipto. 28, por la fe celebró la Pascua. El 29, por la fe el pueblo cruzó el Mar Rojo. Fueron cruzando el Mar Rojo no porque tenían ellos fe, es porque estaban ahora viviendo por fe. El 30, por la fe cayeron las murallas de Jericho. 31, por la fe prostituta Rahab no murió. El 32, ¿qué más voy a decir? Me faltará tiempo para hablar de Gideon, Barak, Sansón, Jefta, David, Samuel y los profetas, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido. Cerraron bocas de leones por fe. Apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada. Sacaron fuerzas y flaqueza. Se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Hubo hombres por la resurrección, recobraron a sus muertos. ¡Wow! Son muchas cosas. Entonces todos los milagros que están hechos en la Biblia fueron hechos claramente por fe. Empezando con el primer hijo de Adán y Eva. Abel dijo por fe dio una ofrenda más aceptable a Dios. No hizo, él tenía fe, obviamente, él tenía fe. Caín tenía fe. Ahora te voy a decir otra vez, para clavar el punto más profundo, tener fe nomás porque creen, olvídense, no ganas ni un punto por eso. Tienes que vivir por fe. Desde ahora, cuando se acaba el servicio y salgas de esas puertas, acuérdense, si estás viviendo usted en fe, estás viviendo mal. No estás viviendo en los deseos de Dios. Tienes que vivir por fe. Los demonios tienen fe, ellos creen. Sin duda. Más que ustedes. Porque ellos han visto. Ustedes no. Ellos creen. No hay puntos por los demonios. Y ellos ya saben. No va a haber puntos por ustedes nomás por vivir en fe. Hay que vivir por fe. La Biblia dice, ¿cómo podemos recibir este tipo de fe? A lo mejor dices, ok Lupe, acá estamos oyendo de fe. ¿Cómo podemos recibir este tipo de fe entonces? Bueno, te voy a decir, obviamente no hay una tienda donde puedes ir a comprarte una botella de fe. Porque si hubiera comprado yo cajas. No hay donde puedes comprarla. Tus padres no les pueden dar. No puedes encontrarlo bajo una piedra. No puedes encontrarlo aquí en la iglesia por cada semana que vengas. Porque acuérdense, no hay punto ni uno por creer solamente en fe. Tienes que vivir por fe. Entonces, ¿cómo recibimos? La Biblia nos diga en Romanos 10:17, yo lo leo si quieres, Romanos 10:17, así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Así viene el fe, amigos, a leer la palabra, oír la palabra, ahí viene el fe. Y Mateo 4:4 dice, Jesús dijo, está escrita, no solo de la pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de que salga de la boca de Dios. Ahí está el clave. Ahí es donde recibe cómo vivir por fe. Así, amigos y amigas, si usted está pensando ahorita o ha nacido sufriendo por pensar, ¿por qué no me ha llegado el Espíritu Santo todavía? Vengo a la iglesia todos los días y hinco aquí en el altar y rezo y les digo ora y nunca me ha llegado. O si tengas problemas legales, si hay alguien detrás de ti, si tu familia no está bien, si hay demonios en tu casa, te voy a decir por qué. A lo mejor es porque no estás viviendo por fe. Creer en fe no te va a ayudar nada. Los demonios creen en fe y están condenados por siempre. Tienes que vivir por fe. Tengo que decirte otra cosa. Eso te va a calar un poco. Si todavía tienen ídolos en sus casas, si estás fornicando, teniendo relaciones fuera del matrimonio,
Si estás siendo borracho o si están apostando, amigos, no estás viviendo por la fe. No estás viviendo por la fe. En ninguna manera es permitible. En ninguna manera es permitible. No puedes fornicar, no puedes emborrachar, no puedes apostar, no puedes, ¿qué más dije? Tener ídolos. Esas cosas ofenden a Dios. Es obvio que ustedes no están viviendo por la fe si todavía creen esas cosas. Si lo tengan, lo que más hizo los reyes de los tiempos en el libro de Reyes, los que agradaban a Dios, la primera cosa que han hecho, las Biblias son repletas de esas historias. Fueron y tumbaron todos los ídolos. No se los dejaron y se les puso en una caja y guardaron en la garage. No, fueron con los martillazos y ¡pam! Se los tiraron. Se lo quebraron a pedazos. Eso es lo que tienen que hacer ustedes en sus corazones, no solamente en físico, con esos ídolos. Si estás fornicando, teniendo relaciones fuera del ser casado, no es la ley no es tu ley que estás siguiendo, es la ley de Dios que tienes que placer. Así que también hay nosotros también. No te estoy diciendo que si llegas a vivir por fe, que no te vas a pecar. Yo estoy viviendo lo más que yo puedo vivir por fe. Y todavía peco, cometo pecado aún. Pero la diferencia en los que viven por fe y los que viven en fe cuando pecan es que los que viven por fe arrepientan. Oh, pues yo sé que ustedes también que viven en fe también arrepientan. Pero hay una diferencia. No entienden lo que dice la palabra arrepentir. La significante de la palabra arrepentir. Arrepentir quiere decir que pides perdón y jamás vuelva a hacerlo. Que no lo vuelva a cometer. Eso es arrepentir. Si no has hecho eso, solamente estás, sorry, lo siento, cometí un error, pero no arrepentiste. Arrepentir quiere decir no volver a hacerlo jamás. Es la diferencia entre los que viven por fe y los que viven en fe cuando pecan. Para vivir en fe, y no digo para vivir por fe, es para ser obediente a cada palabra que está escrita en la Santa Biblia. Por cada palabra. No solamente por lo que yo pienso está bien, o lo que pienso que debe ser bien. La palabra de Dios no cambia. Si fue mal hace 1000 años, es mal hoy en día. Igual, no hay cambio. Si estás viviendo fuera del deseo de Dios, no estás viviendo por la fe, pero en fe, o en tu propia opinión, porque la palabra de Dios no lo está obedeciendo. Agustín de Hippo fue uno de los padres de la iglesia cristiana o la iglesia oficial, porque en los primeros 300 años había mucha persecución en la comunidad cristiana y no había una iglesia como ahora. Se alabaron en sus cuartos, en privado, en sus casas. Después, cuando se acabó las persecuciones, la iglesia se formó oficialmente y uno de los primeros formadores fue Agustín de Hippo, y él dijo: si usted cree solamente en lo que le gusta de los evangelios y rechaza lo que no le gusta, no es el evangelio en que usted cree, sino su propia opinión. Así que él está diciendo, si usted cree no en lo que está diciendo en la Biblia o lo que está escrito en la Biblia, solamente dice, oh, yo acepto eso, pero no, yo tengo que seguir haciendo eso todavía. Entonces no estás creyendo usted en Dios, estás creyendo en tu propia opinión. Usted es un alabador de sí mismo, de fulano de tal. Has tumbado al puesto de Dios en tu vida a poner a ti. Ravi Zacharias, que es otro filósofo muy famoso, dijo una vez, si el hombre quita al Dios de su puesto, algo tiene que tomar su puesto. ¿Y sabes quién es? El hombre. Si yo quito a Dios de su puesto, yo tengo que ponerme ahí. Es lo que hacemos la mayoría de nosotros. Mi hermano chico, joven, yo estábamos debatiendo, hablando de la Biblia, y es cristiano, pero en cuanto él estaba de acuerdo con todo, pero cuando llegamos al hecho, dijo, hermano, ¿vas a casar con este muchacho antes que se viva con ella? Dijo, oh, pues no, hermano, no. Pues dije, ¿está bien? ¿Está malo? No, pues sí, pero eso, sabes que eso no va a pasar. ¡Ah! Ahí está. Vivió hasta este punto nomás. De el punto de ahí, ahora la palabra de Dios no lo sirvió para él. Él supo mejor que Dios. Entonces, por ustedes que quieren vivir bien, tienen que pensar,
¿De qué ejemplo quieres seguir? ¿El ejemplo que les dan los demonios? ¿Viviendo en fe? ¿O vivir por los ejemplos que te dan los patriarcas de la fe? Que vivieron por fe, que repartieron aguas, levantó a los muertos, curó a los enfermos, escapó mordidas de víboras, fueron hervidas en aceite y no murieron. ¿Así quiere vivir o quiere vivir como los demonios? Yo siempre digo cuando doy consejos a gente que vengan a buscar la palabra de Dios, con problemas con su salud o de depresión o algo así, les tengo que decir una cosa. Mire, ¿sabes qué? Usted es un ser humano. No tenías control en el minuto cuando naciste, no vas a tener control de tu vida cuando mueres, así que estás sirviendo usted a algo. ¿Vas a servir a Dios o vas a servir a estos demonios? Nomás hay dos opciones, muy simple. ¿Vas a seguir a Dios o vas a seguir al demonio? Hay que pensar cuál voy a servir, porque servir lo vas a hacer. Lo estás haciendo. Hay que preguntarte quién voy a seguir cuando salgo de esa puerta. ¿A Dios o a mí? Yo refiero a mí porque usted cree igual que los demonios. Usted también, ¿qué? Usted piensa. Un hombre llamado William Thackeray una vez dijo: no es la muerte por una fe que sea tan dura. No es la muerte por la fe que sea tan dura. Mira, los musulmanes mueren todos los días por su fe, ¿verdad? Eso no es lo más difícil, dijo este hombre. Dijo: la gente de cada nación ha hecho eso durante los siglos. Lo que es más difícil todavía aún es vivir realmente esa fe que proclamas. Eso es lo más difícil, dijo. También Pablo me ayuda a comprobar mi punto de vista de la fe. Y él nos comprueba que eso es lo que tenemos que hacer, vivir por la fe. En su carta a los romanos, él dio primero gracias a Dios, porque su fe de los romanos han sido mencionados a todos. Lo voy a repetir. Pablo, en su carta de los romanos, dio gracias a Dios, porque su fe de ellos, de los romanos en cual él estaba escribiendo, su fe fue mencionado a todo el mundo. En estos tiempos eran paganos. En Roma había muchas religiones, una plétora, la ciudad era repleta de diferentes creencias. Eran paganos, tenían brujas y ídolos y lo que sea. Una creencia más no hubiera tenido un efecto para ser mencionado. No, fue mencionado porque la manera que ellos estaban viviendo por esta fe fue lo que lo hizo mencionar. Porque estaban curando a los enfermos, levantando a los muertos, siendo heridos en aceite sin morir, estaban escapando las mordidas de víboras. Este tipo de vivir por la fe fue lo que fue mencionado a todo el mundo en este tiempo, porque estaban ellos viviendo en la fe. También en Romanos, Pablo menciona que él será animados juntos a ellos. Cuando él escribió las cartas diciendo que yo quiero estar con ellos, con ustedes, porque juntos podemos animarnos en la fe. Le pregunto, ¿por qué dirá eso si solamente creer en Dios fue suficiente? ¿Por qué necesitará ser animado si él solamente cree igual que ellos? No, porque juntos pueden ver los milagros que uno hace al otro, que levantan los muertos, que sean hervidos en aceite, que escapan mordidas de víboras. Juntos. Si también Pablo vio que su fulano de tal, viviendo por la fe, curó una enfermedad, pues también le da ánimo, ¿no? Si Ramón ahorita mismo entró una persona que no tenía uso de su pierna, y Ramón nomás le puso la mano y lo oró, y lo curó, salió corriendo y brincando y todo eso, ¿no te da más ánimo de creer a Dios? Eso fue lo que hizo Pablo. Eso es lo que él quería. Entonces solamente creer no es suficiente. Suficiente. No puedes ganar nada con solo creer. Un hombre muy sabio una vez dijo: si puedes creer en la primera frase de la Biblia, el resto no será ningún problema. La primera frase es: en el principio, Dios. Si usted puede creer en eso, que hay un Dios que vive en los cielos, el resto de los milagros en la Biblia no será un problema para creer. Si puede creer esto, simple, ¿verdad? La primera frase, piénsalo, es difícil por los que no creen. En el principio, Dios. ¿Quién es Dios? Este hombre dijo: si usted puede creer la primera frase, el resto de las Biblias y creer los restos no será un problema. Pero lastimadamente ahí es donde fallan muchos de nosotros. Vivimos toda nuestra vida
creyendo realmente que estamos viviendo en los deseos de Dios. Y no estamos viviendo en los deseos de Dios. El récord está repleto de evidencia que no estamos viviendo por la fe. Es porque no sabemos, o muchos de nosotros no saben, porque nunca han podido brincar al otro nivel de creer. El primer paso es creer. Tú no hiciste nada para creer. El Espíritu Santo te conmueve el corazón. Él te halló, tú no hallaste a Dios. Él te halló, Él te puso este anhelo en su corazón. Tú nomás respondiste. Esto no es suficiente. El primer paso fue eso. Nomás a llegar a conocerlo. Pero desde ahí, no brinques al otro nivel. No empieces, nunca has pensado, nunca has puesto a empezar a vivir por la fe. Siempre has sido viviendo en fe. Amigos, ya tienen años, unos de ustedes aquí, también nosotros y muchos en el mundo. Años llegando al altar, hincándole, dándoles todos sus corazones a Dios. ¿Qué es lo que estoy haciendo mal, Dios? No estás viviendo por la fe. Estás viviendo solamente en fe. Vives tu vida porque crees que hay un Dios, pero no te paran a hacer las cosas que no debes de estar haciendo, porque todavía hay uno de nosotros todavía apostando, teniendo ídolos, y estoy hablando en general al mundo. Entonces prueba que no estamos viviendo por la fe. Hosea 4:3 dice, Dios dijo, mi gente sufre por falta de sabiduría. No hay excusa, amigos. No te va a dar un paso porque no supiste leer, o porque no tenías un Biblia entero, o porque lo que sea. No hay excusa. En Hosea dijo Dios, mi gente sufre por falta de sabiduría. Es trabajo de ustedes buscar esta sabiduría. Si Dios te ha puesto este anhelo en tu corazón, debes de estar buscando cómo vivir por fe. Pero no, la mayoría de nosotros paramos en el primer paso, en fe, creer. Pero eso no es suficiente. Ahora ya hemos clavado eso muy firme. Porque solamente creer no agrada a Dios. No tengan excusas. Dios dijo, solo creer no hay excusa. Debes de creer porque es obvio. Por eso no ganas. Hasta los demonios creen. Ahora que ya entendemos lo que realmente quiere decir fe, vamos a ver lo que dice Hebreos 11:6 de fe. Hebreos 11:6 dice, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que Él existe y que recompensa a los que los buscan. Así que encerrando, le voy a decir eso. Si usted realmente cree que Dios existe, porque todos ustedes están pensando, bueno, pues acaba de decir que nomás tenemos que creer, ¿no? Si realmente creíste en Dios, si realmente crees que hay un sobrepoderoso que es condena y justicia y paz y amor, si realmente crees eso, como el hombre sabio dijo que si puedes creer la primera frase de la Biblia, si realmente crees eso, ¿por qué no estás viviendo por la fe? Porque maybe no has llegado a creer por la fe. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que no hemos recibido eso. Porque ¿cómo es que podemos recibir esta fe? Oírlo, buscarlo y vivirlo. De ahí viene el fe. Si realmente cree que Dios existe, debemos de obedecer su palabra. Porque Romanos 3 dice que Él juzgará el tipo de fe que nosotros elegimos. Cristo va a juzgar el tipo de fe que usted elige. A los demonios le va a juzgar porque ellos supo, ¿verdad? Así que Él va a juzgar a ellos en fe, porque era en fe que ellos fallaron. Y a los que están viviendo por fe, nos va a juzgar por la fe. Dos diferentes maneras. Tenemos que vivir por fe o en la fe, hay que elegir. Romanos 3:30 dice, pues no hay más que un solo Dios. Él justificará por la fe. Otra vez le voy a repetir. Pues no hay más que un solo Dios. Él justificará por la fe los que están
Así que cualquier persona que ha sido bautizado, que has tomado parte de la comunión de la Santa Cena, que has proclamado la fe en Jesucristo, ustedes fueron circuncidados. Ustedes van a ser juzgados por la fe. La fe de Jesucristo dice que si Él nos juzga por la fe, no hay justicia, porque Él nos quitó el precio, muriendo en la cruz. Porque estamos nosotros viviendo por la fe, creemos en esta cruz. Pero los que están viviendo en fe, la cruz no sirve por ahí. No han creído en la cruz. ¿Por qué le van a juzgar en la cruz? No. ¿Sabes qué es lo que dice? La palabra dice, yo soy la única manera a Dios, el camino y la verdad. Los que no han entrado por mí no van a ver al Padre, como dice Ramón muchas veces. Si usted muere sin aceptar a Cristo, no vas a poder ir a pelear su caso en frente de Dios. No, es que Dios, mire que no me dice chance. No. Ni la cara de Dios va a ver. Así que no, si los que están justificados o juzgados en fe, ni la cara de Dios lo va a ver. Debemos empezar a vivir por fe en lugar de vivir en fe. Porque Colosenses dice, en el último verso, Colosenses 2:11, dice, además, en Él fueron circuncidados, no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo. ¿Ya ves? Ahí está la prueba. Nosotros somos circuncidados. Por la fe vamos a estar justificados. Pero si no estás viviendo por fe, estás viviendo en fe, y la cara de Dios lo va a ver. Así que muchas gracias por haber dejado que yo paro aquí y te doy mi mensaje. Ojalá que te hayas recibido algo, una convicción profundo. Y ojalá que cuando salgan de estas puertas, no empieza o no sigues viviendo solamente en fe. Yo quiero oír historias. Yo quiero que venga y que me llame por teléfono a Ramón. ¿Sabes qué? Yo curé un enfermo. Yo eché demonios afuera. Mi amigo mordió un víbora a mi amigo y no se afectó a él. ¿Sabes qué? ¿Qué es lo que me va a hacer a mí cuando yo me oigo eso? Igual que dijo Pablo, me va a animar. Eso nos sirva uno al otro. Eso es lo que quiero oír. El domingo siguiente yo quiero oír que hay milagros. Yo quiero oír que, ¿sabes qué? Mi hijo estaba enfermo y lo oré por él y se curó. Eso, amigos, es viviendo por fe. ¿Sabes? Si no sabes por qué no estás hablando en lengua, por qué no has recibido el Espíritu Santo, porque no estás viviendo por la fe. Es simplemente así. Y la palabra dice, es fiel, garantizado. Si vives por la fe, milagros van a hacer. Si vives por la fe, milagros lo van a hacer. Hay que elegir este día. ¿Qué manera vamos a vivir? ¿En fe o por fe? Yo, como dijo Josué, desde mí y mi casa, yo voy a servir a Dios. Porque servir lo va a hacer. ¿Lo va a servir al demonio o lo va a servir a Dios? Porque servir lo va a hacer. Lo estás haciendo. Bueno, ahí los dejo en las manos de Laura para que nos echen unos cantos. Ojalá que hayan disfrutado y que hayan recibido algo. Que Dios te bendiga. Muchas gracias. Es que aquí tiene Dios algo para usted en esta mañana. A lo mejor usted no sabe, a lo mejor usted no lo reconoce, pero si Dios le está llamando y le está diciendo que pase en esta mañana, porque Él quiere hacer algo en su vida, pase y no se detenga. Si quieres que las cosas se pongan mejor, si quieres que venga luz a esta oscuridad que sientes, si quieres que venga alegría a esta tristeza, pásale, porque te espero, dice el Señor, en esta mañana. Trust in you.